Seguimos hablando las plenas con Jorge Luis Narváez, su servidor, desde aquí, desde el Hotel Ajaví, en el Salón Yaguarcocha. Nos encontramos con nuestra nueva invitada. Este es un programa que llega a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet, y contamos con el apoyo logístico y técnico de Rocco Producciones, Galo e Israel Vinuesa. Queremos agradecer por la presencia de Marcela Paredes, nuestra invitada de hoy, y pues conversar un poquito acerca de la vida. Bienvenida, Marcela, este es tu programa. Gracias, Jorge Luis. Muy honrada en que me hayas invitado a este programa tan bonito, hablando a las plenas. Entonces estamos aquí dirigirnos a tu directa audiencia y a la ciudadanía ibarreña. Bueno, queremos conocer un poquito, y es como una pregunta de cajón generalmente. Nuestra idea es tratar de aproximarle al candidato, a la colectividad, y sobre todo entender la personalidad, el carisma, sus vivencias, sus experiencias, todo aquello que forma parte de la identidad, en particular de Marcela Paredes. Cuéntanos en qué barrio creciste, por ejemplo, qué recuerdos tienes, cómo se llamaba la señora de la esquina, cuál era tu manjar favorito, tu dulce de niña o de joven, que era para ti imposible no desear, no tener, no disfrutarlo. Coméntanos un poco de ello. Bueno, yo soy ibarreña, caranqueña, vengo de ese barrio, de la cuna de Atahualpa, y mi infancia fue muy bonita en las estancias de Caranqui, de la plazoleta, del Parque Central, del Santuario del Señor del Amor. Mi madre, bueno, mis padres, hoy mi madre, que todavía tiene vida, bendito sea Dios, conservamos la casa materna al frente del Santuario del Señor del Amor, al lado de la Escuela Santa Marianita de Jesús. Ya, ¿no te asustaba el cuadro del infierno No, más bien siempre me ha puesto a pensar en que debo portarme bien. Claro, o sea, pero de todas maneras ya claro, es como una advertencia, ¿no? Y nuestros papás nos decían, después de misa, en vez de salir por la puerta lateral, vengan por acá, para que veamos el cuadro del infierno y miren lo que les pasa a los que se portan mal, a los que no comen la sopa, a los que no hacen las tareas. Entonces yo bien portadita, con ese temor de que a lo mejor... Qué bestia, como puede crear una imagen, un ícono, te puede crear desde niño una percepción acerca de la realidad de aquí y del más allá, ¿no? Y es la única iglesia aquí en Ibarra que tiene este cuadro, ¿no? Claro, esto es de un pintor connotado que en la casa, es famoso, se me va ahorita el nombre, no es Rafael Troya, es más, él creo que aprendió con Rafael Troya, pero tiene la misma técnica y es increíble. Bueno, ¿a qué personaje de la historia universal te hubiera gustado o te gusta parecerte, o tienes como una especie de ícono sobre este personaje histórico, ya sea hombre o mujer? Y dinos por qué. Bueno, me hubiese gustado conocer a Simón Bolívar, en el buen contexto de la palabra, porque tuvo estas ideas libertarias, ¿no? Y al mismo tiempo de libertad, tuvo esta idea de unir, de que Latinoamérica sea una sola, ¿no? Y empezamos con la Gran Colombia. Pero lastimosamente, desde allí ciertos grupos traicionaron y manejaron después a su voluntad o a su conveniencia y le traicionaron a Bolívar. Entonces, de alguna manera tenemos que tomar ese legado que deja Bolívar, porque siempre tenemos que luchar por la libertad, y por esa libertad, más que de acciones, de pensamiento, ¿no? Cuando tú estás ya, porque este es un programa que tiene una infinita variedad de preguntas y probablemente vayamos cambiando de tema en cada una de las preguntas. ¿Cuál es, por ejemplo, tu experiencia en la gestión pública? ¿Cuál ha sido tu aporte para Ibarra en el transcurso de tu vocación como política y también tu presencia como ciudadana? Bueno, pues mi vocación a la política, porque la política es el arte de servir, sino que se ha malinterpretado, o sea, se ha dado otro concepto a la práctica. Mi involucración en la política es desde niña, precisamente, porque mi padre, que en paz descanse, era una persona muy bien relacionada. Entonces fue funcionario público también, estuvo en el municipio, y la casa siempre estaba recibiendo visitas de don Pepe Tobar, del mayor Galo Larrea, y de don Fausto Endara, y de personajes así de la ciudad. Exalcaldes, pues. Sí, exalcaldes.
Entonces me gustaba mucho ver quién visita la casa, llegaba a la sala y entonces mi papá siempre decía, mi guagua va a cantar, era la presentación. Y después de cantar, pues todos me aplaudían y le decían, ¿tu guagua, Carlos? Sí, qué bonita. Bueno, así decían en ese entonces, no sé si sigo. Entonces, me quedaba después en la tertulia, ¿no? En estas conversaciones de la ciudad. Claro, conversaciones profundas. De las leyendas, pues, de los antepasados. Entonces, eso es como una magia, ¿no? Que te va contagiando. Pero al mismo tiempo tuve la suerte o la fortuna de compartir también con gente sencilla que llegaba a la casa, tú de las comunidades de Caranqui, me acuerdo mucho de un compadrito de mi papá, Santiago Iles, de esta zona de Paniquinra. Entonces nos dio la oportunidad de tener estas simbiosis, digamos, de amistades sencillas o grandes personajes. Entonces me interesé mucho por los temas de ciudad. Y de hecho, pues uno ya nace con un don, ¿no? Entonces siempre estuve yo involucrada en la poesía, en la oratoria, en los concursos, de todo lo que era en ese entonces los intercolegiales, los interescolares. Mis dos deportes favoritos, ajedrez y tenis de mesa, campeona en esas disciplinas deportivas, buena estudiante, abanderada de la escuela, del pabellón. ¡Ah, qué chévere! Sí, y bueno, esa fue muy bonita mi infancia, la verdad, con las complejidades, ¿no?, que puede tener todas las familias, claro, y todo, porque nada es perfecto. ¿Hicieron bullying en la escuela, en el colegio? No en la escuela. No, en la escuela no, más bien era la niñita como que sobresalía en todo. Y a veces yo le decía a la hermana rectora, a la hermana Anita Andrade, le decía que ya demos paso a otros niños, Y me dice, es que tú ganas los concursos. Y participé en un diciembre en un concurso que era la Carta al Niño Dios. Y desde allí sentía yo esta necesidad de luchar porque hay una equidad social, por los niños pobres. Me daba mucha tristeza porque en diciembre como que se enfoca más, ¿no?, la irrealidad que vive el país, las ciudades. Entonces desde allí me preocupé y gané ese concurso y era el premio un paseo en avión por toda la provincia de Imbabura. Entonces fue bonita esa experiencia y eso me ha llenado de mucho. Entonces esto me ha permitido pasar después al Colegio Oviedo y ahí sí un poco de bullying, ¿no? Porque claro, ahí es otra nota, ¿no? Claro, totalmente. Cuando esto sucede, porque nos sucede a todos en general, cuando a veces, bueno, debo admitir que yo era el que hacía bullying, ¿no? Y hago un mea culpa, pero cuando te hacían un bullying, generalmente antes de las disputas eran así tan violentas que repentinamente uno asumía la violencia como último recurso, ¿no? Pero más allá de ello, ¿qué cosas te divierten, Marcela? A mí me divierte, sabes que yo soy, como viste antes de empezar el diálogo, muy ocurrida, muy alegre, siempre paso riéndome. Hay momentos que hay que estar muy seria también, ¿no? Por supuesto. Pero se me ocurre hacer una broma de cualquier cosa para amenizar el momento. Siempre estoy en la casa sonriente. Entonces, mi papá me sabía decir, no, hija, ya no tienes componte. Si no mueres, quedas loca, y si mueres, mueres loca. Entonces yo le decía, bueno, lo bueno es que usted sabe. Claro, sabes que ya se me vino a la mente el pintor del cuadro de ¿Ya te acordaste? Se llama Nicolás Gómez Tovar. Lo que pasa es que cuando me dijiste Pepe Tovar, enseguida relacioné. Mira qué bueno. Es que son así las causalidades que uno busca. Bueno, esas cosas que te divierten. Nos hablas del ajedrez. El ajedrez es, por lo menos para mí, es una herramienta, ¿me entiendes?, para pensar. Que me disculpen los otros deportistas, pero también para inteligenciarte, porque es el único deporte que te hace practicar el cerebro, que es el órgano. Y ¿sabes qué? Desarrollas la concentración. Por supuesto. Lo que hoy se ha perdido, ¿no? Porque tú te puedes distraer con cualquier cosa, pero tienes que en el ajedrez concentrarte, porque si tú te distraes, pierdes la partida, pues. O sea, ya te hacen jaque mate. O te quedas sin piezas, ¿no? Sin peones, sin alfiles, sin caballitos. ¿Quién te enseñó? Y te comen a la dama. Sí. O también te comes al rey. ¿Quién te enseñó, Marcela? Me enseñó un profesor en la escuela. Y después ya ingresé ya había campeonatos. Claro, y en ese tiempo había un club, Capa Blanca, que funcionaba, no sé si te acuerdas, por los bomberos. Entonces, mira, de lunes a viernes en las tardes, después de hacer las tareas, yo bajaba de Caranqui a la Federación Deportiva de Imbabura a practicar tenis de mesa. Ahí donde queda hasta ahora, ¿no? En la Rocafuerte.
Sí, 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 allí sí, hay sí, que sí. alzampesas y todo, Ajá. pero en la parte superior están las mesas para Claro, uno claro. poder jugar. ¿Eso qué Entonces, pasaría? y ¿Seguirá sábado, funcionando esto? no, ya no creo que funciona. Ya no creo, Entonces ¿no? yo tuve eso. En ese entonces estaba el señor Mármol, que en paz descanse también, Claro. eso de la dinastía. O sea, era bonito, ¿no? O sea, Sí, porque sí, sí, por supuesto. el Ministerio de Educación o la Dirección de Educación en ese entonces coordinaba estas actividades, las disciplinas deportivas, el atletismo. Entonces nos permitían que cada uno desarrollemos este talento en el deporte. Y el sábado en la mañana, después de hacer las cosas de casa, yo tenía de 10 a 12 al Club Capablanca para jugar ajedrez. Entonces me fui especializándome en el ajedrez y veo que me ha hecho mucho bien, ¿no? Obvio, sí. Sí. Por lo menos yo considero que las personas, como tú dices, las que juegan ajedrez, se concentran mejor, tienen una cierta disponibilidad para la estrategia y saben hacer una especie de paralelismo de sus vidas alrededor de lo que significa el juego. ¿Te ha pasado Claro. eso? Sí, 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 sí. Entonces, como tú dices, tú utilizas desde ya la estrategia, porque tienes que tener una estrategia para llegar a coronar o a hacer jaque mate. Incluso para llegar a tablas, ¿no? Los dos reyes a veces quedan Claro. solos. Sí, Eso sí, sí. significa que tu adversario no fue tan débil, o sea, también es inteligente. Evidente. Y en los concursos lo que pasaba, como lo del reloj del debate, ¿no? O sea, comienza ese. Entonces tienes que dar la jugada y pulsar el reloj. Muy bien. Dar la jugada y pulsar. Si tú juegas en los concursos de ajedrez y te olvidas de dar el pulso. pulsar, es como que no hayas... No hiciste la jugada, la es movida. ajá, es como que no te marcó la jugada. Claro. Ve la importancia a veces que tienen ciertos detalles en estas prácticas. Bueno, a mí en lo personal, el ping-pong me parece uno de los deportes más ricos, también para la concentración y para la distribución un poco de las sensaciones, de la percepción en general. Ajá. No tienes que poner mucha atención porque es una pelota pequeña, no es como en el tenis. Pero que te hace, ¿sabes qué? Igual, que seas versátil, ¿no? Naturalmente. Como en la vida misma. Entonces, mira, la pelota está para acá y después le envías al otro lado de la mesa de ping-pong. Te regresan y tienes que, o sea, por poco caerte, ¿no? Claro, sacaste pero la salvar madre. también porque el enganche, ¿no? Es lindo. Es emocionante. Mira, antes de la pandemia nos reuníamos con mi buen amigo Rommel Carrillo en la casa de la familia Carrillo en la Bolívar. Ya. Y jugábamos al tenis de mesa. Entonces la pandemia vino a suspender todo y ya no volvimos a retomar, pero es mi pasión el ping-pong en realidad. Sí, lindo. Sabes que hay amigos también que hacen campeonatos relámpagos. Yo pienso que alguna ocasión, y quiero hacer un comentario, ¿no? La gente dice, los muchachos no hacen nada, salen los fines de semana aquí en Ibarra y no tienen ninguna actividad. Cuando estuve en una ocasión en Madrid, yo vi un gran coliseo y en el gran coliseo la mitad era internet y la otra mitad eran mesas de ping-pong. Exactamente. Y también mesas de ajedrez. Es que ¿cómo se va a dedicar la juventud o le va a traer algo si no hay oportunidad? Exacto, no hay Claro. sitios de interpretación, de expresión. Y mira, antes había full, o sea, como dijiste, atletismo, ajedrez, tenis de mesa, el básquet, el indoor y todo. Entonces vivíamos una juventud porque también había autoridades que se preocupaban de estas disciplinas, Claro. del buen desarrollo, y eso te ayudaba incluso porque si tú te das cuenta, había menos suicidios, Claro. había menos problemas. Y también una cosa muy bonita que vivimos en nuestra época es tener siempre a nuestra mamá en casa. Ujú. ¿Sí? Entonces, mamá estaba para prepararte el almuerzo, para darte la llegada, para consolarte si jugabas en el parque y te lastimabas. Entonces, mamá siempre estuvo ahí y nuestras mamás fueron tan sabias que pese a que tenían una labor en casa, no trabajaban afuera, nunca nos faltó el pan de cada día. Entonces, cosas tan bonitas Claro, que hemos esas vivido. luchas silenciosas que a veces las madres tienen, ¿no? Y que evidentemente a veces uno tiene unos recuerdos increíbles. Había como costumbre, yo no sé si tenía la costumbre, pero en la tarde también nos daban una leche con alguna cosa. Sí, o sí. sea, no nos tenían hambrientos, esa era la verdad. O sea, y sí cumplían lo que ahora dicen los nutricionistas, ¿no? Las 5 comidas. Así es Entonces, verdad. el desayuno, Ajá. el algo que era la colación en la mañana. Ajá. Mi mamá no me daba para comprar en el bar de la escuela. escuela,
porque como vivía cerca, entonces me pasaba por la puertita de la escuela, la lechecita y la quesadilla, la gelatina y las galletas. Entonces, sí, muy bonitas esas Pero cosas. estuviste en el emporio gastronómico de Ibarra. Sí, además con pan de leche. los helados de crema. En ese entonces había helados de crema y pan de leche. Y había una sola familia que hacía esto. ¿Ah, sí? Doña Juanita, que le conocíamos de Don Paco, esto que tiene mucho recuerdo, ¿no? Cuando se dice. Claro, claro. Ajá, y una anécdota, mira, mis hermanos mayores, pues no, en los sábados, porque venían de esa generación en la que buscabas qué hacer, ¿no? Entonces, vea, doña Juanita, es que le dicen mis dos hermanos, le ayudo yo a traer los portaleches, Entonces, íbamos donde doña Sarita, a la vuelta, siempre toda la parroquia, a comprar el pan y la leche. Entonces estos, no me recuerdo bien cómo es, pero es como los portaleches grandes, ¿no? Claro, claro, sí, ya me doy cuenta. Entonces mis hermanos en una carreta, de esas carretas de rulimanes. Ya. Entonces los dos primeros creo que llegaron bien, pero el tercero, sabes que se habían puesto a jugar Alfredo y Iván, y total que bajan toda esa, que es bajada pues esa de las hermanitas de la avenida Atahualpa, no, para dar la vuelta a la iglesia. Ya. Y total se desparrama la leche. Y corre a avisarle a don Paco, don Paquito, el esposo de doña Juanita. Y le ha dicho, con que no sepa mi esposa, vean, recojamos y hagamos de cuenta que no pasó nada. Qué chévere, y cuando nos ¿no? reunimos en la casa, dicen, ¿te acuerdas cuando ustedes fueron con esta carretita de rulimanes? Cuando derramaron la leche. Cuando derramaron, así. Pero una de anécdotas únicas, los trompos, los juegos entre vecinos, decíamos, vamos a jugar al parque la noche, ¿no? A los países, entonces botabas la pelota para arriba, decías, le toca a Rusia, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas tan bonitas, tan fantásticas, que eso hay que recuperar para darle a nuestra juventud, a nuestra niñez. Había ahí en Caranqui también aparte del Incahuasi que se le ha desperdiciado, había el Museo de Caranqui, que a mí me parecía extraordinario, ¿no? Era una composición, creo que todavía está ahí, ¿no? Ese edificio, pero había el museo Lo también. poco que nos dejaron, pues. Sí, pues. Lo poco que nos dejaron, y aunque este sea un programa así de relax, de conversar de las cosas, de las vivencias, claro, pero siempre vamos a realidades. enfocarnos en una realidad. Así es. Y mira que por ese contacto con las comunidades desde niña y en la escuela, que esto de la historia, de la cívica, nos enseñaron a defender el patrimonio y a que nosotros no nos avergoncemos de nuestras raíces, ¿no? Claro. Porque mira, en los colegios se ve de todo, ¿no? Tomábamos el bus. Entonces, porque ahí no había transportes escolares. La verdad que nos enseñaron a vivir como era la vida. A buses. Sí. Entonces ahí te encontrabas con Sánchez y Cifuentes, con los Panchos, con el Oviedo, con las Belenmitas. Entonces era esa convivencia, pero también había lo que hoy se dice los aniñados, ¿no? Entonces, ¿cómo no? que les daba recelo, mira, que les vean que les vean en la parada del bus y que digan vive en Caranqui. Y yo desde allí decía, ¿y por qué se avergüenza de vivir en Caranqui? No me puedo inventar otro lugar, pues en Caranqui vivo. Y es parte de Ibarra y allí vivo. Entonces, mira, desde allí comienzas a defender lo tuyo, no sé, yo soy caranqueña, pues, ¿no? Entonces, en esto del patrimonio, hace 10 años prácticamente que nos quitaron el museo, nos quitaron la cancha de vóley, que era muy espectacular. Era una canchita pequeña, Un mira. espectáculo colectivo. Pero nos reuníamos. Pero parroquial. Nos reuníamos todos. O sea, todos nos reuníamos, y ahí era la cancha también de los inocentes, de los famosos inocentes, claro, de los bailes de inocentes, y lastimosamente pues por esas políticas públicas que no son socializadas con la comunidad, arremetieron contra el patrimonio y no hay museo, no hay baterías sanitarias, y esa obra permanece allí. Mucha tristeza. Cuéntanos algo acerca cuéntanos si conoces el porcentaje de déficit de vivienda en el Cantón Ibarra, porque si creemos en las utopías, tú estás ofreciendo también vivienda para la sociedad, para las comunidades. Espacios, recursos, ¿dónde conseguir? ¿Existen, Marcela? Bueno, se ha violentado siempre nuestros derechos, porque si revisarían las autoridades del COTAD y como buenas autoridades hicieran, como te digo, al pie de la letra la tarea, porque hablando de nuestros padres, decían... Expliquémosle a la gente lo que es el COTAD. Aprenda. El COTAD es el Código de Ordenamiento Territorial. Claro. ¿Sí? Que es la ley madre prácticamente de los gobiernos autónomos descentralizados de todo el país. Por cierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice allí en uno de sus artículos? Que las autoridades tienen que emitir, o sea el alcalde o alcaldesa, emitir políticas públicas para el hábitat, incluso para el bienestar alimentario.
Y mira que ninguna de las dos cosas se cumplen, ¿sí? Claro. Vemos que el gobierno central da las colaciones, las galletitas, esas lechecitas en las escuelas, que tampoco tienen un buen sabor y una buena presentación. Entonces allí, ¿qué viene siendo? Consecuencia es la desnutrición infantil, por la que nosotros también queremos trabajar. Y en esto de la vivienda nadie se ha preocupado, es un derecho social y que nadie lo ha visto. Entonces tú ves ciertas cosas, ciertos derechos muy lejanos, como privilegios. Yo sé que hay una brecha social, pero si no tratamos de cerrar esa brecha social y trabajamos en derechos, no vamos a poder ni siquiera cerrarla un poco para que no haya tanta inequidad, ¿sí? Entonces, esa desigualdad de decir el que tiene casa propia, una bonita casa, un carro, es un lujo y ahora es una necesidad y vamos viendo que es un derecho que no se ha considerado y no se lo ha respetado en las administraciones municipales. Entonces, dado eso, hicimos un estudio técnico porque en esta defensa que he tenido de los derechos de las personas también está vulnerado este derecho por ciertos grupos que ofrecen vivienda, le solicitan el dinero a la gente y después le dicen, ¿sabe qué? Ya le vamos a dar, acá es el terreno. Entonces no somos ni el dinero, ni el lote, ni, y no hay ni la casa. alcantarillado, no hay luz, no hay servicios No ha habido básicos. estudios y hay un poco de complicidad con algunas... Claro, o sea, información privilegiada. Exacto. Entonces, ha pasado en un caso, por ejemplo, que teníamos de San Benito de Palermo, 8 años. Y las personas comienzan a reclamar, y ha pasado el tiempo. Entonces un señor decía, mire que mi hija era bebita, ahora ya salió del colegio y no tengo la vivienda. Entonces, nos pusimos a pensar, claro, este también es un derecho que hay que hacerlo realidad y por eso es que he asumido esta participación para que haya una representación, no sé si pueda decir como claro, es hay del pueblo, que se ¿no? preocupa, de los sectores vulnerables, porque Ajá. hay que tomar interés en los temas de interés público, la vivienda, el trabajo, el desempleo. Claro. Y aunque no podamos arreglar todo, pues tenemos que hacer algo porque esto comienza a funcionar de otra manera. Dicen que es el oficio más viejo del mundo, pero las trabajadoras sexuales en Ibarra, hay mucha gente que se queja en las redes que han invadido el mercado, que han invadido esta parte, que Ibarra no debe tener este tipo de cosas. Yo tengo mis dudas y también tengo mi opinión alrededor, ¿no? Pero sí quisiera conocer un poco, ¿qué opinas tú acerca de las trabajadoras sexuales? ¿Cómo pueden integrarse en la sociedad? ¿Cómo pueden ser defendidas o si pueden hacer uso de sus derechos reales como personas? Bueno, yo creo que considero más bien que se ha perdido mucho la humanidad. Ya tú ves a ciertas personas por sus formas de vivir que vienen también de acuerdo al origen social, porque de acuerdo al origen social son tus privilegios, oportunidades o derechos. Ya. Entonces no es culpa de la gente, sin justificar las irregularidades del comportamiento humano, pero hay que ver con una mirada, de benevolencia a lo mejor, ¿sí? ¿Qué pasa con las señoras? ¿Por qué se dedican a esa actividad? ¿Sí? Y ahora sí es un problema porque un día subíamos con los compañeros del grupo por la calle Olmedo y veo que es totalmente, cada esquina está con las señoras y de otros lugares. ¿Y sabes qué me puse a pensar? El problema y el riesgo de que puede pasar muchas cosas, ¿sí? Porque nadie está allí para controlar, ni documentos, ni regularización, ni si tienen un carnet de salud. Entonces es preocupante el tema. Sí, es un círculo de violencia. Sí, pero tenemos que ir no solamente a atacar la causa, porque por lo general es que se dedica a las drogas, es que hay alcoholismo, es que hay prostitución, pero siempre vamos a atacar, mejor dicho, el efecto. Pero la causa, ¿cuál es el origen? La falta de educación, la falta de oportunidades, La desesperación a veces estos económica. flagelos sociales, ¿no? La pobreza, la extrema pobreza, vienen de la costa, entonces vienen y dicen, vengo a trabajar. Y son la mayor parte, yo he hablado con algunas personas que se dedican a esta actividad, porque yo cuando paso no me admiro. ¿Sabes qué digo? Dios mío, bendíceles porque debe ser muy difícil esa situación y porque nadie se ha preocupado de ese sector tan vulnerable.
porque el sector más vulnerable somos las mujeres. Sufrimos violencia Concuerdo contigo. en todos lados. Tú sufres violencia al cruzar la calle porque tú quieres pasar por el lado, el paso peatonal, te habla el conductor. Si tú vas en el bus, te empujan. Así, entonces no hay esa educación que debe haber y que las autoridades deben ser las responsables de hacer campañas de orientación, de socialización, de cómo mejorar la convivencia social. Entonces, en uno de mis ejes está, debemos tener una ciudad de respeto, de derechos y protección social. Claro, tú hablabas, por ejemplo, que estabas ocupada. Cuando eras niña y cuando eras joven tenías muchas actividades. Era precisamente porque había una oferta, un abanico de ofertas para capacitarte, para entretenerte, para, qué sé yo, relacionarte con otros muchachos y tener una vida social activa. Activa y productiva, porque estabas, si no estabas también en la lectura, ¿no? Yo tenía, bueno, no todos pueden tener esa oportunidad, pero me gustaba estar donde las hermanitas en el convento de al lado, en la clausura, ¿no? Era el lugar del bordado, de la lectura, y después pasábamos a la oración. Entonces también me llamó la atención esa vida religiosa, pero no se dio, entonces ahora estoy aquí. ¿Pero eran lecturas solo religiosas o tal vez serían novelas o alguna cosa? ¿Sabes qué? De todo. ¿Ya? Leyendas, anécdotas, así, cosas que te Claro, pueden... claro. Y nos incentivaban a la lectura, porque esa es otra cosa que se ha perdido, ¿no? Con todo el tecnicismo que tenemos, la tecnología, los jóvenes no leen. Claro, Entonces dicen, sí leemos virtualmente, pero yo considero, con todo respeto, que no es lo mismo. No hay como ojear el libro y comerte los libros y te trasladas, ¿no?, al lugar de A propósito, los ¿cuál es tu autor favorito? Gabriel García Márquez. Chévere. ¿Y tal vez has leído algún ibarreño, algún intelectual, alguna intelectual o poeta de aquí de Ibarra que recuerdes? Bueno, en la cuestión de historia, de patrimonio, me gusta leer a Enrique Ayala y otros personajes de aquí, Muy del bien. local. Hay muchos problemas que abordar, sobre todo a nivel social. Esto de las trabajadoras sexuales, me gustó tu respuesta porque no está solamente inmersa la compasión, a veces está malentendida la compasión, ¿no? Se piensa que es otro tipo de aquiescencia, pero en realidad es más solidaridad, ¿no? Y claro, lo que tú decías, la falta de lectura, la falta de educación, permite que haya embarazos prematuros. A veces hay gente, por ejemplo, como un candidato que estuvo la anterior semana, que decía que no estaba preparado para responder sobre el uso de preservativos. No estaba preparado. No, y tampoco había utilizado. Me supongo que no, pues, o sea, ¿qué pasaría? Pero no estaba preparado para esa. No, yo creo que en la vida hay que estar preparado para todo, para hablar de todos los temas. Y cuando somos padres y tenemos que hablar incluso con nuestros hijos, ¿no?, para prevenir ciertas cosas que se pueden dar. Si tú no les hablas claro a los chicos hoy, corres el riesgo de que se equivoquen y que esas consecuencias incluso vengan a endosarte a ti mismo, ¿no? Claro, naturalmente. Hay ocasiones en las que por más fuerza, voluntad, alegría u optimismo, estamos hablando del optimismo tóxico, ¿no?, que te decía. Por más que tengamos ¿También consideras que hay optimismo tóxico? Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿mi optimismo qué es? No, tu optimismo es normal. O sea, yo conozco a personas que son optimistas tóxicamente desde otra perspectiva. Se vuelven coaches, se vuelven... ya cuando crees ya medio chamanes. La supremacía del ser humano, sí, ya prácticamente. Ya son medicine woman, medicine man. O sea, no creo mucho yo en ese tipo de cosas, pero a veces nosotros estamos angustiados por diferentes motivos, qué sé yo, por problemas propios de la vida, ¿no? ¿Cuál es la persona a la que acudes vos para recibir un consejo, un apoyo, un abrazo? Pero sabes que yo tengo, con todo respeto, ¿no?, a su credo y religión, de los que nos están viendo, yo soy muy creyente, yo confío mucho en Papá Dios. Y cuando yo tengo que buscar algo es a mi madre, porque nuestras madres nos conocen, ¿no? Sí, entonces, qué mejor, no se pueden equivocar. Claro, es un Dios sin ateos, sí. No puedes no adorarles, ¿no? ¿Crees que el gasto militar es un desperdicio de dinero? Siempre y cuando, si no se los relaciona o se lo vincula a la sociedad, ¿no? Porque fíjate lo que ha pasado un poco con nuestro país, donde, por ejemplo, en la última alocución del presidente decía que
se van a rebajar los impuestos para las armas, pero no se rebaja el impuesto para los libros, por ejemplo. Exactamente. O sea, Ujú. es terrible. Hay una contradicción, mira. Intensa. Entonces, es mejor estar preparados por si acaso hay un evento bélico y no preparar las mentes. Que preparando las mentes, ahí podremos contrarrestar la violencia y podemos generar una cultura de paz, que ese es también uno de los ejes nuestros. Claro, cultura de paz es primordial. Sin que esto signifique que tengas que callar a decir la verdad o a reclamar y luchar por la justicia. Si tuvieras que rendir un homenaje a un o a unos personajes de Ibarra que no han sido debidamente valorados en su real dimensión, ¿a quién lo harías? Yo lo haría, aunque puede sonar utópico, a los señores que se dedican a lustrar los zapatos, a las comerciantes, que son madres y padres a la vez. Yo condecoraría a las personas que barren la ciudad. Yo condecoraría a las mujeres que han salido residentes de un efecto de una violación, por decirte. Claro. ¿Sí? Porque siempre estamos viendo en las fiestas de Ibarra, por conmemorar los años de las fiestas de Ibarra, sea por fundación o por las fiestas del retorno, que siempre estamos dando la presea y está muy respetable, ¿no? Sí, sí, está sí, bien, cómo no, claro. Pero debe haber, ¿no? O sea, tampoco digo que está mal lo que se hace, pero sí debe haber una condecoración para que el ciudadano común, para que esa madre de familia tenga una relevancia, se sienta estimulada y sea un ejemplo para el entorno, ¿sí? Yo les decía, caminando por el mercado Amazonas, en esta campaña, les digo, me dice, ¿usted qué haría si ganaría? Me dice, usted, porque están con una decepción total, dice, llegan y se olvidan de nosotros. Le digo, no, ¿sabe qué he pensado? Si yo llego a la alcaldía, si ustedes me dan el voto de confianza, ese día de la posesión invitaría a las comerciantes, a ustedes. Ustedes serían, porque nunca, y dice una señora, cierto, a nosotros nunca nos han tomado en cuenta más que para el voto, pero nunca nos han hecho parte de un evento bonito. Porque yo me pongo a pensar, mira, las señoras que trabajan todos los días, ¿no? De la casa al trabajo, del mercado a la casa, ¿cuándo han tenido ellos, por decirte lo que hay en otros países, ¿no? Que me parece bien replicar estas cosas bonitas, un viaje a la playa? Que coman con la autoridad un día, o que puedan tener algún, ¿cómo te digo? Vínculo. Algún vínculo. Nunca. En otros países, ¿qué hacen? Mira, los jubilados tienen paseos por la costa, por las Islas Canarias, y les paga el gobierno. En cambio Así aquí, mira, ser. no. Entonces, eso es lo que quiere Marcela, para decir que me conozcan cómo soy yo, y te reitero el agradecimiento, porque estos espacios son importantes para no verle a la política, a la activista o seria o no, sino a la mujer, a la humana, al ser humano. Y que vean que estas cosas, esta obra social hay que hacerla. ¿Sí? El municipio, la administración, tienen que tener un rostro humano. Allí van a cambiar las cosas. Solamente cuando tú vives estas cosas y pasas por estos eventos adversos en tu persona es cuando puedes comprender. Yo les decía, me dice una señora, no, dice, después ya no nos hacen caso, después dicen, vaya, venga después, no le puedo decir. Le digo, entonces yo les escucho, porque es importante, mira, escucharles y que te escuchen. Le digo, ¿sabe que yo vengo de esa decepción? A mí también me pasó lo mismo. Dice, no le puedo creer. Entonces, haces esa conexión, ¿no? Le digo, imagínese que yo, no le voy a nombrar, porque después me van a decir que le nombro mucho, le digo, estuve cerca del que iba a ser el alcalde y llegó a ser alcalde. Y me ponen atención, ¿no? Dice, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Le digo, va a creer que estaba tan cerca, pero cuando llegó a ser alcalde me tocó el ticket. Dice, sí, el número 100. Sí, el número 100. Y mira, había las audiencias ciudadanas, ¿no? Y me acuerdo que un amigo concejal dice, Marcelita, ¿qué hace ahí sentada usted? Le digo, esperando que me atienda el señor alcalde. Y dice, ¿y qué número tiene? No sea así, no nos haga quedar mal, ¿no? Entonces dice, venga, pase a hablar, ¿no? Dice, le digo el número 100. Bien dicen, le digo que los primeros seremos los últimos y los últimos seremos los primeros. Entonces todos se reían y dice, venga, pase a conversar. Le digo, no, porque me toca saltarme 20, pues. Claro. Estaban en el 80 recién. Entonces le digo, no, yo muy respetuosa, sigo esperando. Entonces, a manera de anécdota más bien, en ese rato a lo mejor era no tan bueno, pero vas haciendo ese contacto con la gente y el sentirte
Eres igual. parte precisamente Entonces de dice, esa... entonces usted es de las nuestras, pues sí, entonces Marcelita, entonces encantado, venga, converse. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Porque mira, muchos candidatos, muchos políticos pasan entregando, ¿sí? Y votará por mí. Pero no hay ese contacto y eso hay que construir, esa relación de confianza. Sí. Humanos, demasiado humanos, hablamos las plenas aquí desde el Salón Yaguarcocha del Hotel Ajaví. Esta ha sido nuestra invitada, Marcela Paredes, que ella también piensa dirigir los destinos de la ciudad de Ibarra, a la ciudad a la que siempre se vuelve. Llegamos a ustedes gracias al Facebook Live y a la empresa Inbauto, el norte de Chevrolet. Tenemos la logística técnica, tecnológica de Rocco Producciones, Galo Israel Vinuesa. Y a ti, Marcela, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Jorge Luis. Reitero mi agradecimiento y una felicitación. Estos espacios tienen que seguir creciendo. Felicitar a Galito por esta ¿qué se puede decir? Esta proyección y que se sigan repitiendo estos diálogos porque este contacto con los ciudadanos, con esta construcción de la confianza y de vernos todos con una mirada apreciativa como seres humanos es fundamental. Te agradezco mucho. Un gusto.